están? Muy buenas noches, de vuelta con todos ustedes. Hoy nos toca hacer miércoles de peritas y manzanitas de los morros de la mejor. ¿Y por qué lo hicimos el miércoles? Porque recuerden que mañana tenemos un espacio muy especial para los morritos y las morritas en este Día de Muertos. ¿Por qué? Porque nos encanta disfrutar contigo y queremos que los morros y las morritas se la pasen sensacional en una tarde de miedo, donde proyectaremos La Leyenda de la Nahuala y Coco en el Complejo Cultural El Carmen. Agradecemos de antemano a todos nuestros patrocinadores, a nuestros amigos de DJ Móvil, a nuestro amigo Remy, Móvil Music DJ Remy, que va a poner una pantallota bien bonita. Vamos a escuchar la peli a todo lo que da. También gracias a nuestros amigos del Mero Mero Palomero que llevarán las palomitas para los primeros morritos en llegar. Y si tú llegas pidiendo calaverita, te cuento muy rápidamente que Panadería y Pastelería Juanita tiene unas mini hojaldritas para los primeros morritos. Además de todo eso, estará Mr. Dumpling haciendo unas dinámicas para que te ganes dumplings, ramens y además unas ricas banderillas coreanas. Pero eso no es todo. Nuestros amigos de la Feria del Libro EasyCap tienen sorpresas para nosotros. Así que prepárense porque mañana estará sensacional. Ya saben que lo único que tienen que hacer es mandarnos un emoji de calaverita, calabacita, diablito, lo que ustedes quieran, al WhatsApp de la mejor 238-152-8794 y llevarse su acceso digital. Pero si no lo pueden obtener, no se preocupen, ustedes cáiganle que el evento es totalmente gratuito. Habiendo dicho esto, gracias a nuestros amigos de TikTok y también de Facebook. Muchísimas gracias a Angie, que el día de hoy nos está acompañando. Y tenemos un tema bastante interesante. A propósito de que el día de mañana vamos a ver pelis de miedo, creo que es importante que los morritos y las morritas estén atendidos con papi y mami en cuestión de miedos. Hola Angie, ¿cómo estás? Muy bien y muy agradecida por el espacio, ¿no? Siempre hablar de salud mental, pues nosotros los psicólogos lo agradecemos mucho y compartir, bueno, algunos consejos, algunos tips respecto a este tema, como dices, muy ad hoc a las fechas, ¿no? Angie, para empezar, pues es obvio y es natural de los, ahora sí, de los morritos y las morritas que tengamos miedo cuando somos niños y de adultos lo sentimos, ahora cuanto más cuando somos pequeñitos. De primera instancia, los miedos llegan porque sí, desde que somos bebés. Sí, de hecho el miedo es como una respuesta muy biológica, ¿no? De hecho es necesaria para la supervivencia. Es un aprendizaje evolutivo, entonces pues de alguna manera es necesario, ¿no? Seguramente nuestros primeros, ¿no? Humanos pues necesitaban como tener cierta precaución ante ciertos peligros y pues por eso es que de alguna manera son pues un poco innatos, ¿no? Pero pues ya veremos también que ya conforme pasa el tiempo ya dejan de ser como en cuestión preventivos y ya empiezan a ser desadaptativos. Y entonces el miedo es necesario para nuestra supervivencia de entrada desde que somos pequeñitos, desde que nacemos, porque eso nos dicta que ahí no tenemos que estar, que eso no lo debemos de tocar, que ahí no debe de ser, como que peligro, eso no lo toques, eso no lo hagas, o cuando somos, dirían las mamás y las abuelitas, es retrabancado, ¿no? Pero hay algo que te dice, ojo, detente, quizá eso no es, eso que vas a hacer te ponga en riesgo, ¿no? Así es. Sí, por ejemplo, se habla que los miedos como a tempranas edades pues tienen que ver con los ruidos, ¿no? Con los ruidos fuertes, con la oscuridad, con ciertas alturas, precisamente por eso, porque es para la conservación de la vida, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros amigos que ya se están contactando con nosotros. Saludos, hermosa nos dice Rosy, gracias. Juan Tecua, muchísimas gracias por unirte. Saludos también para ti y para toda la gente que se está uniendo. Si el día de hoy tienen alguna pregunta, si su morrito está presentando un miedo persistente o está pasando algo, de veras que tenemos que aprovechar porque los especialistas de CEDIED están precisamente los días jueves con nosotros para resolver tus dudas, tus preguntas. Si de pronto no sabes cómo, ahora sí, cómo abordar el tema, porque a veces lo decíamos en algún momento, a veces exageramos más y entonces el miedo lo agravamos. Como papás nosotros también podemos transmitir miedos. Sí, claro que sí. Primero desde el hecho de enseñar
o castigar a través del miedo, ¿no? Es decir, si te portas mal te voy a llevar con el doctor, ¿no? Ajá. Entonces, cuando debería de ser una visita que podría ser Amable, agradable, ¿no? Y necesaria para cierta edad, empieza a causar miedo, ¿no? Y temor, y entonces pues esto complica pues las visitas al médico tan necesarias. No, y también es de que vas en la calle y te hace el berrinche, ¿no? Y es clásico, a ti y a mí seguramente nos criaron con eso de, si no te aplacas, te va a llevar el señor, te voy a llevar la bruja, ¿no? Te va a El llevar viejo del costal. Ajá, ahí viene el coco, ¿no? Si no te duermes temprano, y entonces estás como de, ¿será? O sea, si cierro los ojos viene el coco, o si no los cierro, no viene, ¿no? Sí, y de hecho también a tempranas edades los extraños pueden causarnos miedo, y si todavía con este conjunto, ¿no? Si le echamos más harina al costal. Exacto, pues peor, ¿no? ¿Y qué pasa? Que por ejemplo ya en edades donde si hay como este desapego, por ejemplo, a la escuela, pues los niños se les va a complicar, ¿no? Porque es estar con alguien extraño, que son los compañeros, las maestras y todo esto, y entonces va a ser difícil que se adapte a la cuestión escolar. Fíjate que a mí me ha tocado, por ejemplo, en los cursos de verano, me toca colaborar con unos amigos que son fenomenales en la alberca. Saludos a Esme Beitia de Mundo Acuático. Y nos toca ver que preguntan, ¿y qué tan profunda es? Y lo van a estar agarrando, pero no sé, y ya cuando llega el momento de que el morrito entre al agua, es que mi mamá me dijo que no me soltaran, es que mi mamá no sé qué, o simplemente no dicen nada, y a la hora de que están con los piecitos, como todos, ¿no? Les encanta jugar con, y ellos están así, o sea, pegados a la orilla y no quieren tocar el agua, no quieren sentirla, porque, y ya después platicas con ellos, no, es que dice mi mamá que si me suelto me voy a ahogar, es que esto, es que el otro, y entonces esos son miedos infundados. Así es, o que a veces también los propios papás ya tienen un temor, ¿no? Ya muy apropiado, y que se lo transmiten también a ellos, como esto, que el agua puede ser peligrosa, ¿no? Si les pasó algún accidente, bueno, desde ahí ya, cero contacto, ¿no? Con este tipo de medio que, por ejemplo, la natación es como algo pues muy necesario que todos tendríamos que tener esta habilidad, ¿no? Exactamente. Y entonces ya reducimos esta parte de una habilidad que podría desarrollar el pequeño. ¿Cómo empezamos, por ejemplo, con los morritos, con las morritas? Porque nos sucede cuando nos toca verlos aprender a caminar. Creo que ese es de las primeras veces en el que el morrito se enfrenta al cuac, ¿no? Al miedo, y papá y mamá, o sea, casi no dejas que ni siquiera, ahora sí, ni al primer rebote, diría un amigo, yo lo pesco, o sea, antes de que toque de él, yo ya estoy atrás agarrando. ¿Es correcto de pronto? No, como decíamos, no creo que transmitir seguridad es muy necesario. ¿Tiene para que la caerse vida. de pronto? Sí, claro, y que no pasa nada, ¿no? O sea, te caes y te levantas. O sea, no pasa a mayores, no es parte de la vida caer simbólicamente y en esta parte física, ¿no? Entonces, transmitir eso, o sea, bueno, puede haber dolidos o vamos y continuamos, ¿no? Pero lo revisas con calma. Exacto, y todo, ¿no? sí. Y claro, también en la medida que si uno sabe que apenas está caminando, pues tratas de que también sea un lugar seguro, ¿no? Tampoco lo vas a dejar como en cualquier lugar. Sí, no lo vas a dejar en la calle empedrada para que se caiga y con todo, ¿no? O sea, nosotros también como adultos tenemos que ir midiendo el riesgo, pero sí es permisible que el morrito o la morrita se pueda ir de bruces, se pueda caer. Y creo que eso también nos da la oportunidad de la lección de enseñarlo a meter las manitas, a que se pueda sacudir si le dolió, si no le dolió, que te pueda decir en dónde y cómo, ¿no? Porque me ha tocado ver no solamente esta parte de que no, o sea, yo ni siquiera dejo que rebote, sino la mami o el papi o los abuelitos o los tíos que se cayó y es así, o sea, el morrito no sabe ni siquiera qué pasó, apenas está como en el... sí, estoy intentando reaccionar, y ya casi toda la familia viene, ¿no? Y entonces viene otra vez esta parte de el reforzar, ¿no? el miedo a algo que no tendría por qué fundarnos, ¿no? Como un miedo. Y yo entiendo que de repente como papás, pues sí, llegamos a ser un poco aprensivos, ¿no? Pues es mi bebé, es mi pequeño, quisiera que no le pasara nada. Pero pues también pensando en eso, en crearles una seguridad, una independencia, es que pues necesitamos dejarlos que vivan este tipo de experiencias, donde también hasta los dos aprendemos que no pasa nada, se cayó, se levantó y aprende de eso, ¿no?
Ya como te decía, si es un lugar a lo mejor que no está tan seguro, está resbaloso, bueno, entonces aquí no es como adecuado que él empiece a aprender a caminar, ¿no? Pero sí es necesario como este tipo de situaciones donde nos damos cuenta que no pasa a mayores, es parte del proceso. Fíjate que también me ha tocado, me traía, ahora sí también una amiga vio que íbamos a tratar el miedo y me decía que ella en particular, no tiene mucho que acaba de ser mamá y que le da miedo dejarlo ahí en la cama, o sea, por más que le explican que es necesario y eso, me decía, es que ¿por qué siento que no puedo, no debo de hacerlo? O sea, no, ni siquiera quiero dejarlo solo, pues. Creo que es un proceso de adaptación para ambos, ¿no? Porque bueno, estuvo en nuestro vientre 9 meses y de repente verlo como afuera y tan pequeño, de repente podemos creer que está muy vulnerable, ¿no? Pero nuevamente creo que recordar esta parte de es necesario de repente pues la independencia y la separación, ¿no? En este sentido ya para una cuestión más adaptativa y futura para ambos, porque mamá no va a poder estar siempre las 24 horas pegadas al bebé y el bebé también debe de empezar a explorar el mundo también a través de sus propios ojos y movimientos. Y si nosotros restringimos esa parte, pues entonces no le vamos a ayudar también a un futuro, ¿no? Va a costar y va a ser también paulatinamente, tampoco es como que nos separemos así como muchas horas, pero sí en la medida que lo hagamos paulatinamente, pues vamos a ser tolerables también nosotros como papás a esta separación que nos cuesta. Y por ejemplo, en estas cuestiones me decían otras personas que te preguntara, oye, y en el momento ¿en qué momento a mí me da miedo dejarlo ya dormir solo, ¿no? Ya tiene 5 o 6 años y no quiero que se vaya de nuestro cuarto, ahí tiene su cunita y toda la cosa y no quiero, porque me da miedo. Pero volvemos a esta parte, ¿no? El miedo no es del morrito, ¿no? Es tuyo. Uh-huh. Sí, y vuelvo a esta parte, creo que... ¿Y cómo lo trabajamos? O sea, también cómo, porque también hay morritos y morritas que sienten que los estás abandonando, porque también sucede, ¿no? Pues es explicar, ¿no? O sea, también creo que un cambio es necesario esto, o sea, decir por qué lo estamos haciendo, ¿no? Que es necesario que cada quien tenga su espacio. También esto de repente de algunos morritos que se rehúsan, ¿no? A irse. Sí, a irse. Y pues acomodarle el cuarto como le gusta, ¿no? Ponerle cosas que le agraden. Es que si apagas la luz. Pues están las lamparitas estas de noche, ¿no? Y paulatinamente ya después irlas retirando, o sea, ya se durmió, a lo mejor la apagamos o la programamos, y así en la medida que él se vaya sintiendo seguro, porque también hacerlo como abruptamente también puede llegar a ser hasta traumático, ¿no? Para el pequeño y menos, se va a rehusar más como aceptar este tipo de cambios. Y también como papás tenemos que aceptar que en algunas ocasiones va a regresar, ¿no? Sí. A tu cama en la noche y te va, ahora sí te va a pegar 2 o 3 sustos, ¿no? De que cuando... Es como cuando aprendes a ir al baño, ¿no? O sea, no es de que de un día para otro, o sea, hay accidentes, hay cosas, hay que tener paciencia, porque no es tan rápido el cambio y la modificación ni para los papás ni para el pequeño, es irse adaptando como a esta situación. Entonces sí hay que ser pacientes, ¿no? En esta parte hasta que ya, pues, sea ya parte de la rutina normal, el que ya cada quien tiene su espacio. Y en estas cuestiones, por ejemplo, ya que está en su cuarto y todo, este miedo a la oscuridad, ¿cómo lo podemos abordar? Precisamente porque me ha tocado ver a muchos morritos y morritas que empiezan a ver luces apagadas y si notas el nervio. ¿De dónde nace o de dónde sale esta parte en la que uno como papá o como adulto responsable pueda platicar con ellos y explicar, oye, es normal, ¿no? Sí, decíamos que hay miedos como evolutivos o adaptativos y entre esos está el de la oscuridad, entonces de repente es normal como la ausencia de luz genere como esta parte de miedo, pero también es explorar, ¿no? ¿Por qué te da miedo la oscuridad? ¿Qué es lo que piensas que hay, ¿no? Y ya desde esa medida confrontar es que pienso que va a salir algo debajo de mi cama. Bueno, mira, vamos a observar y ver que no hay nada debajo de la cama, ¿no? ¿Y por qué crees, no? Y también a veces revisar el contenido, ¿no? Porque que ven a veces en la tele, en ciertos medios, que a veces los primitos mayores que les cuentan cosas, ¿no? O sea, este tipo de refuerzos que llegan a tener y que hacen que piensen que eso es real.
También este tipo de miedos se da más o menos entre los 4 y 6 años porque la imaginación pues vuela, Exacto. ¿no? Y entonces de repente yo veo como que el zapato y ya pienso que es otra cosa. Entonces por eso esta parte de confrontar y decir, a ver, vamos a prender la luz, vamos a revisar abajo, no hay nada, era el zapato, de repente puedes pensar que es algo más, pero no lo es, ¿no? Y también dar la seguridad de, ok, mira, si hay algún miedo, podemos revisar todos los días hasta que de repente ya se quite ese miedo de ver que en realidad ya fueron 10 días que revisamos y no salió pasó nada. Y creo que no se vale tampoco que como adultos agarremos y, ya chamaco, vete y duérmete, ¿no? Porque eso tampoco es válido. Y lo que vamos a hacer es ya no generar una comunicación, ¿no? Porque pues bueno, papá se enoja, mamá se enoja y pues mejor me lo guardo y me lo quedo. Y me trago ahora sí, y me trago el miedo, ¿no? Y qué terrorífico ha de ser eso, ¿no? Tener que estar así con el miedo a tan pequeña edad y pues tratar de ver cómo lo gestionas, ¿no? Y que la persona que se supone que debería de protegerte o hasta cierto punto escucharte, te invalida, ¿no? O te dice, ya, vete a dormir, ¿no? Y esto puede después, o sea, tener otro tipo de consecuencias como los terrores nocturnos, las pesadillas, ¿no? O sea, que ya no se queda nada más en la parte de este miedo a la oscuridad, sino ya ni siquiera hay un descanso propiamente porque está en esta parte de pues, estar soñando todavía con estas situaciones, no hay un descanso, se levantan llorando, no dejan también que papá y mamá duermen también adecuadamente, entonces esto va a ir escalando y va a generar más problemas. E incluso hay casos en los que hasta los morritos se hacen pipí, ¿no? Sí. Y es algo natural, los tienen que regañar. ¿Qué tienen que hacer en este momento los papis si es que llegara a ir escalando este miedo? Y por nada, ahora sí, ya hemos como que tratado todo esto, hemos tratado de platicar, hemos buscado y todo. ¿Qué sigue? Ahí sí ya sería buscar una ayuda profesional, ¿no? Descartar la parte médica cuando tiene que ver, por ejemplo, con estas cuestiones fisiológicas, ¿no? Como de hacerse del baño, y también la parte psicológica, ¿no? Para que veamos también desde dónde viene, dónde está el origen, si hay que ver una orientación hacia los padres, o si a lo mejor también hay otras cosas ahí que pudieran estar generando como ese estrés o esa ansiedad, ¿no? Y por ejemplo, también el primer día de la escuela, eso se vuelve un miedo. Y cómo gestionamos esa parte, porque me ha tocado ver a muchos morritos y morritas, muchos de los que están en casita, ¿no? En sus primeros años, ¿no? Porque aquellos morritos que vienen de la guardería, pues ya es como que el pan de cada día, de que los van a... sí, ahora esta es una nueva escuela y este es un nuevo momento y ajá. Pero quienes vienen por primera vez a la escuela, es un miedo, ¿no? Y es normal sentir que mami no va a regresar o papi no va a regresar o te están botando, ¿no? Pues también esto es como un pre, ¿no? O sea, también si de repente ya lo llegamos y lo dejamos a la escuela. Como que pues, no ensayamos, ¿no? Ajá, casi como de, ¿qué pasó, no? Entonces, sí como irles explicando que van a ir a la escuela. Oye, mira, qué padre, viste que tu primito, tu hermano va a la escuela y luego regresa bien feliz porque aprende y esto, ¿no? O sea, reforzar la parte positiva de... se vale que vayamos ensayando, mira, yo te voy a ir, vamos a hacer que te llevo y aunque no nos quedemos y cosas así, sí, podemos ir jugando. Sí, y también esto de, te vamos a comprar tu mochila nueva, ¿qué mochila quieres? ¿No? Que si te gusta Spider-Man, que si te gusta tal personaje, o sea, el hecho de que se vea como algo bueno, ¿no? Y nuevamente con esta parte de tampoco hablar negativamente, ¿no? De la escuela, porque pues también ahí entonces no va a querer pues asistir, ¿no? Entonces, como esto de ir preparándolo para ese momento creo que es importante, y también a nosotros como papás, ¿no? Como irnos preparando también para esa situación. Eso nos pega, porque después se va a ir y va a dejar, ¿no? Pero al final del día creo que estos momentos son estos momentos para que el morrito o la morrita vayan aprendiendo, ¿no? Y es normal que como mamá o papá, más como mamá, no sientas como que ya no va a estar conmigo, ¿no? Pero pues es parte de la vida, ¿no? También nosotros lo vivimos, entonces es parte del desarrollo normal y necesario para los pequeñines, ¿no? Y no quiere decir que nos vamos a dejar de querer, ni esto ya va a hacer que la separación se sienta así como tan grande, ¿no? Es parte de un proceso. Y ahora vamos a compartir historias diferentes porque pues él va a estar en la escuela y va a llegar y me va a platicar y yo lo voy a escuchar, ¿no? También eso es bonito, escuchar a tu hijo que ya aprendió, que hizo amigos, que hizo esto y el otro. Entonces, simplemente es una etapa diferente que vamos a vivir y a disfrutar. ¿Y si el primer día de clases no se quiere quedar? ¿Qué hacemos?
Bueno, ahí también de repente entran las maestras, ¿no? En apoyarnos, en distraer al pequeño, pero también vuelvo a esta parte, en la medida que nosotros somos como mucho el reflejo, ¿no? El niño, si te das cuenta cuando es pequeñito, voltea a ver a mamá, ¿no? O a papá, así como de, ¿cuál es la reacción? ¿Qué tengo que hacer? Te mide, te mide. Sí, entonces, si uno ya va angustiado o va asustado, pues obviamente él también lo va a sentir, ¿no? Entonces, sí tratar de a lo mejor, aunque se sienta esto, no demostrarlo, ¿no? Para que él pueda quedarse tranquilo. Y pues, digo, también como con el apoyo con la maestra, como para que los ayude, ¿no? De repente sí se quedan pues llorando, ¿no? Y a veces es difícil y doloroso esa parte, pero pues bueno, a veces también es parte del mismo proceso. Pero vuelvo a esta parte, si desde antes nosotros apoyamos en la independencia de nuestro pequeño, en estas cuestiones de, bueno, de repente sí dejarlo un poquito en la cama porque yo me voy a bañar, voy al baño. Voy a lavar trastes. Sí, algo así como, pues, que es necesario, ¿no? No podemos, pues, pausar la vida. Entonces, en esa medida creo que el niño va a darse cuenta que esto, o sea, puede haber separaciones y no implica un abandono de parte del adulto, del cuidador, ¿no? O de la mamá o del papá. Entonces, si eso ya lo empezamos a trabajar desde chiquito, va a ser más fácil en la parte escolar que no haya como estas situaciones. Pero si se presentan, también saber que es parte normal y que no debe durar también mucho tiempo. O sea, si esto ya se prolonga, ¿no? A un mes, más de un mes, entonces ahí sí hay que checar qué está pasando. ¿Por qué no quieren? Sí. ¿No? E incluso cuando presentan estos miedos al no querer ir a la escuela, y no solamente en las primeras etapas, sino en etapas ya más adelante, ahora sí es una alerta que tienes que revisar qué es lo que está pasando con tu morrito, por qué tiene miedo de tal o cual cosa. Sí, y por eso la comunicación es súper importante, ¿no? En esto que decía de, ¿y cómo te fue en la escuela, no? ¿Qué hiciste? O sea, esta parte de la comunicación es muy importante porque ahí nos va a decir, pues sí, qué está pasando, ¿no? Pero en caso de que no nos comuniquen algo, pero estamos viendo como este tipo de situaciones, pues sí, entonces hablar pues primero con la maestra porque es la que está como al frente, filtro, ajá, y ya en caso de que dijera que no, pues entonces lo que decíamos, ya buscamos otro tipo de apoyo o ayuda para entonces revisar qué pasa con este pequeño. ¿Qué es lo que está sintiendo y por qué no quiere, no? Ahora bien, fíjate que conforme van creciendo, yo te lo puedo decir en la experiencia, a mí nunca me gustó dejar que mi hijo viera películas de terror. Hasta hace como un año, ya que cumplió 12, 13 años, empezamos a ver, él dice, películas de terror viejas, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Que me hizo sentir, Ay, dolió. Sí, hizo sentir que mi corazón se rompiera, porque dice, mamá, vamos a ver películas de terror viejas, ponme Viernes 13, ponme Pesadilla en la calle del infierno, y yo, ¡ay, no! Esas las veía cuando estaba más chavita, y así de, ¡ay, no! Entonces, es válido que uno como papá ponga como que estos candados en los contenidos. Yo en lo particular he esperado este tiempo como para que él pueda empezar a ver películas de terror, incluso leer libros, ¿no? De autores de misterio, de suspenso, de ficción, ¿no? Bueno, no ficción, sino este terror ya sí, de thriller, ¿no? Thrillers, ajá. Sí, pues sí, cuando son muy pequeños, con esta parte que decía de la imaginación, o sea, todavía no alcanzan a simbolizar como de una manera adulta, entonces pueden creer que es real, ¿no? Aunque nosotros como adultos digamos, ay, es obvio. Bien valiente. Pero fíjate que me ha pasado que el papá es bien valiente, él sí aguanta las películas, ya ha visto, y te sacan toda la cartelera y dices, si a mí sí me dio miedo ir a verla, entonces, ¿qué onda, no? Sí, y hasta ¿Es eso, correcto? ¿Es conveniente? Y hasta eso creo que tampoco, porque ya hablamos que el miedo también es algo preventivo, algo que nos ayuda, ¿no? A no estar en peligro, y de repente también como quitarlo, como que no esté presente, también nos habla como que algo no está bien, ¿no? Entonces, pues sí, este tipo de estímulos no son recomendados, ¿no? De hecho, por eso hay clasificaciones en la literatura y en las películas, por eso, porque se sabe que no es un buen estímulo para esa edad, ¿no? Y vuelvo a esta parte, lo pueden interpretar desde otro lado, que como nosotros como adultos no hacemos lo mismo porque ya tenemos otra madurez y ya le podemos encontrar hasta así el sabor, la satisfacción de ver ese tipo de contenido, pero ellos no. Ellos todavía, cognitivamente, todavía no tienen esa capacidad. ¿A qué edad es conveniente que puedan tener sus primeros acercamientos a la lectura del suspenso, del terror, incluso ver películas como muy light, ¿no?
Ujú. Pues vuelvo a esta parte de que ya tienen como una clasificación, ¿no? Eso nos puede servir 12, como, 13, 14 como base, años. pero también, o sea, preguntarles, ¿no? Porque a lo mejor como papás a mí me gusta y yo quiero compartir esa experiencia con mi hijo, pero si él me dice que no le gusta, pues no hay que obligarlo, ¿no? Porque nuevamente no va a ser eres bien sacatón, yo a tu edad ya lo veía, ¿no? Sí, no es o sea, se trata de tener buenos momentos y satisfactorios, ¿no? Y no que esto se vuelva nuevamente algo desadaptativo, que ya se cree una fobia, una ansiedad, por estarle poniendo contenidos que pues para él no son gratos. Uh-huh. Y tenemos que respetar el que te diga no, ¿no? O sea, sí. A lo mejor sí tú a tu edad ya eres re valiente, pero para él ese momento no es, o simplemente hay personas que ni siquiera le encuentran el chiste y también es respetable, ¿no? Que no me gusta. Y a ti te pueden encantar y a tus hijos definitivamente no les pueden gustar, ¿no? Claro. Y por eso tenemos que obligarlos a que... Sí, son nuestros hijos, pero no son una extensión de nosotros. Son personas individuales y también tenemos que respetar sus decisiones. Mira, nos están saludando desde Estados Unidos a la familia Osorio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este live el día de hoy y pues muchísimas gracias a todos los que ya están comentando, platicando y hemos estado, fíjate que comentando mucho el día de hoy acerca del miedo y precisamente en esta temporada también hay que divertirnos con ellos, ¿no? Jugar de pronto, disfrutar esta parte del disfrazarse, del poner la ofrenda de Día de Muertos. Es que creo que precisamente este tipo de rituales nos ayudan a eso, o sea, a elaborar lo que es la muerte, a no temerle, ¿no? A aceptarla más como una parte de la vida y a través de estas tradiciones y este tipo de festejos también creo que ayudan al pequeño a eso, a entender que es una parte o es un simbolismo, pero no es algo a que temerle, ¿no? Entonces, creo que esto también, o sea, ayuda también al pequeño. A mí me pasó en algún momento en la vida en la que pasaba por enfrente de la ofrenda y no quería ver. Decían, no quiero, porque decían, ahí están tus abuelitas, y ahí decían, no quiero, ¿no? Y vuelvo a esta parte, es que cuando somos pequeños lo simbólico nos es difícil de entender, lo creemos como real, ¿no? Y cuando somos adultos podemos entender, o sea, esto, ¿no? O sea, que tiene que ver con algo más simbólico, más objetivo y no tal cual, así como algo tan real y a veces tan, pues sí, genere tanto miedo, lo aceptamos y nos damos cuenta que es parte de nuestras tradiciones y no vuelvo a esta parte de la muerte, es parte de la vida, ¿no? Pero que está ahí. Pero si no lo explicamos, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de, bueno, cuando ponemos el altar y bueno, esto significa esto. Sí, y te puede llegar a preguntar, ¿y me voy a morir hoy, mañana? ¿Cuándo me voy a morir, no? Porque puede suceder. ¿Y qué tienes que responder como papá? Y en esta parte, por ejemplo, de la muerte, fíjate, con los pequeños se presenta un poquito más ya casi llegando a la adolescencia, porque ya empiezan a ser conscientes de la mortalidad. Cuando están pequeños, como que todavía no entienden bien de que alguien se murió y ya no va a regresar, ¿no? Exacto. Pero nosotros como adultos ahí estamos en esta parte que decíamos de, si yo no he trabajado ese miedo, lo más probable es que yo se lo transmita y entonces ahí ya empieza el adquirir ese miedo, ¿no? Entonces de repente es, no, de esos temas no se hablan, ¿no? O sea, eso es malo. Aquí no se dice. Sí, esa palabra no para nada, ¿no? Entonces, pero vuelvo a esta parte de que como es una parte de lo que se va a vivir, ya sea en la muerte de, no sé, el abuelito o alguien cercano, pues sí, a veces son necesarios hablar estos temas, ¿no? Si está pasando, explicar qué pasó, o sea, en el sentido de que, bueno, pues sí, ya no va a estar tal vez la persona, pero pues bueno, nos quedamos con estos momentos, estos recuerdos. Y entonces viene esta parte de disfrutar, el poner el altar, el hacer la ofrenda para quienes lo acostumbren, para quienes no, poder jugar con estas tradiciones del Halloween, de disfrazarse, de jugar con los morritos y las morritas, porque también es válido, ¿no? Que de pronto en esta época convivan estas dos tradiciones y estamos en un momento en el que tenemos un altar para Día de Muertos muy bonito, pero también nos gusta ponernos de brujita, de fantasma y salir a la calle y pedir calaverita. Sí, o sea, puedo jugar a disfrazarme y luego todavía me van a dar dulces, ¿no? Porque voy a ir disfrazado. Exacto. Entonces ya no se ve como negativo esta parte de los monstruos, de las brujas, ¿no? Y nos damos cuenta que es eso, o sea, es solo un personaje, solo un disfraz y no es algo real. Y que estamos bien todos, ¿no? Y que está todo, o sea, y con esto aprendemos jugando a que el miedo
va a estar presente todos los días de nuestra vida, que nos va a decir, ojo, alerta, ponte atento, y que no es un, ¿cómo se llama? No es un castigo, no es algo malo, no es algo malo sentir miedo. Y que, sí, bueno, si esto está como aumentando, bueno, entonces también buscar, ¿no? ¿Qué es lo que estar atento como papá? Sí, ¿qué es lo que está pasando? Porque esto ya como se excedió, ¿no? En un sentido ya no nada más de precaución, sino ya me paraliza o ya me perjudica, ya no puedo dormir, ya me afecta en el rendimiento escolar, ¿no? No puedo dormir. Ya me afecta en cuestión a lo mejor de ciertas habilidades que iba a desarrollar, pues ya no las puedo adquirir por el mismo miedo, ¿no? Entonces, también ese es un parámetro para nosotros como papás también de decir algo está pasando, ¿no? Angie, antes de que terminemos nuestra emisión del día de hoy, danos 3 puntos importantes para poder afrontar, asimilar y trabajar con los morritos y las morritas y nuestros adolescentes el miedo. Bueno, primero entender que es algo normal, ¿no? Es algo evolutivo y adaptativo que es necesario, pero también escuchar, ¿no? A nuestros pequeños qué es lo que está pasando con este miedo, si ya está empezando a irse hacia otros lugares que están haciendo que eviten, ¿no? Como un desarrollo normal, porque el miedo también tiene etapas, ¿no? Ya cuando sobrepasan estas etapas... Pero es gelatinita, ¿no? Y te quedas congelado. Sí, y ver que es constante los miedos, entonces algo está pasando, tenemos que acudir a un profesional para que nos oriente, ¿no? También la parte de la educación, esto que hablamos, ¿no? Entender que debemos de fomentar la independencia en nuestros pequeños, pero también de manera paulatina, no de manera violenta, sí, exactamente, porque si no eso no va a ayudar, ¿no? También ser conscientes de nuestros propios miedos, sí, ¿no? Para que entonces no se los transmitamos, ¿no? Porque luego pasa, ¿no? De que les preguntes y pues me da miedo el agua, ¿por qué? Pues porque a mi mamá también le da miedo, ¿no? Y ella tampoco se mete al agua, entonces esta parte de la transmisión de repente de que también nosotros llegamos a ser como adultos, porque también hemos trabajado nuestros propios miedos. Y también como papás prepararnos, ¿no? Conforme vamos viendo esta escalada de miedo en nuestra persona, tratar de trabajarlo, si no queremos con un especialista, de leer, revisar qué es lo que está pasando con nosotros, antes de echarle al vasito de nuestro morrito o una morrita también esa carga de nuestros miedos, ¿no? Sí. Pues Angie, es un gusto y un placer estar con todo el equipo de CEDIET. Los hemos venido conociendo a lo largo de este año y coméntanos en dónde los encontramos y cómo en redes sociales también dónde los podemos localizar. Si traemos ahorita ya algún tema de este tipo. Bueno, nos encuentran en las redes sociales como CEDIET Centro Psicológico. Estamos en Instagram, TikTok, Facebook. Nuestros teléfonos también están en las páginas oficiales. Estamos en la 13 Norte, número 221, Colonia 24 de Febrero, aquí en Tehuacán, Puebla. Damos atención presencial y en línea. Ay, mira, qué bonito. Pues bueno, mañana, no se les olvide, gracias Angie por esta tarde tan padre, por esta noche, por compartir con nosotros precisamente este tema que también es importante y que tenemos que poner especial atención con los morritos y morritas, tanto que escale como que se ignore el miedo, ¿no? O sea, las dos cosas no pueden ser. Sí, no son adecuadas, y no nos ayudan a un desarrollo normal en el niño. Y como siempre lo decimos, tenemos que estar bien pendientes del crecimiento, no solamente corporal, físico, mental, también espiritual de nuestros morritos y morritas. Y mañana tenemos una cita, 5 de la tarde, no se les olvide, Complejo Cultural El Carmen. Estaremos proyectando Coco y la Nahuala. Lleguen bien puntualitos porque recuerden que arrancamos las pelis para que te vayas a casita bien feliz, bien contento. Pide tu boletito digital, lo tenemos a través de La Mejor FM. Si no lo tienes, no pasa nada. Tú llega, pide tu calaverita. Y obviamente gracias a nuestros amigos de Mobile Music, DJ y Remy, que pondré esa pantalla bien bonita para que veamos precisamente estas pelis. Gracias a Mr. Dumpling, a Panadería y Pastelería Juanita, a nuestros amigos de Universidad SICAP, por supuesto a la Feria del Libro UPN y claro que sí, al mero palomero y a nuestros amigos de Junior, de Novedades Junior, que tendrán para nosotros muchas sorpresas. Gracias al equipo de redes, a Chapo y a Luz, que como siempre hacen todo lo posible para que estemos aquí contigo. Gracias, Angie, nos estamos viendo pronto. Hasta la próxima a todos, besitos. Bye.